Mi esposa empezó a vender muebles, guardar documentos y hablar en voz baja por teléfono. Yo pensé que estaba organizando la casa, hasta que mi hija de 6 años me preguntó si yo también iría a la nueva ciudad. Así descubrí que mi esposa planeaba mudarse con nuestros hijos sin avisarme y ya estaba preparando una historia, donde yo parecería un padre desinteresado. La pregunta de mi hija me dejó sin aire. No porque sonara acusadora, no porque viniera con miedo, sino porque la dijo con la naturalidad de una niña que cree que los adultos ya hablaron de todo. Papá, tu cama también va a caber en la casa nueva. Yo estaba poniéndole cereal en un plato. Mi hijo menor, Mateo, estaba sentado en la mesa jugando con una cuchara. Mi hija, Lucía, me miraba como si hubiera preguntado algo tan simple como si iríamos al parque el sábado. ¿Qué casa nueva? Lucía bajó la voz. La de la otra ciudad. Me quedé quieto. No quise asustarla. No quise hacer una escena. No quise que sintiera que había dicho algo malo. ¿Quién te habló de una casa en otra ciudad, amor? Ella miró hacia el pasillo, como si su madre pudiera aparecer de repente. Mamá dijo que era sorpresa. Ahí entendí que no estaba frente a una ocurrencia infantil. Estaba frente a algo que ya tenía instrucciones. Me llamo Daniel. Tenía 39 años cuando descubrí que mi lugar como padre estaba siendo empacado en cajas sin que yo lo supiera. Mi esposa se llama Laura. Llevábamos 11 años juntos y 8 de casados. Teníamos 2 hijos. Lucía, de 6 años, y Mateo, de 4. No voy a fingir que nuestro matrimonio era perfecto. No lo era. Había cansancio, discusiones, deudas pequeñas, rutinas pesadas y esa sensación de que a veces uno habla con la otra persona solo para coordinar cosas, no para encontrarse. Pero yo nunca pensé que Laura pudiera tomar una decisión así. No una decisión de qué sofá vender. No una decisión de qué escuela visitar. Una decisión sobre la vida de nuestros hijos. Sin mí. Yo trabajaba como supervisor de mantenimiento en una empresa mediana. Mis horarios no siempre eran cómodos. A veces salía temprano, a veces volvía tarde, a veces tenía llamadas de emergencia. Pero decir que yo no estaba presente sería mentira. Yo llevaba a Lucía a la escuela 3 mañanas por semana. Los otros días la llevaba Laura, dependiendo de sus turnos. Yo preparaba desayunos cuando me tocaba salir más tarde. Conocía el nombre de la maestra de mi hija, la fecha de la última vacuna de Mateo, la crema que le irritaba la piel, el cuento que Lucía pedía cuando estaba nerviosa y la canción ridícula que hacía reír a Mateo cuando se negaba a bañarse. Yo pagaba actividades. Iba a reuniones escolares cuando podía y cuando no podía pedía resumen por mensaje. Llevaba a los niños al pediatra si Laura estaba trabajando. Preparaba cenas simples, sí, no platos elegantes, pero comida real. Les lavaba uniformes. Revisaba tareas. Me quedaba con ellos cuando Laura salía con sus amigas o visitaba a su madre. No era un padre perfecto, pero no era un visitante. Y esa fue la palabra que empezó a perseguirme después. ¿Visitante? Porque el plan de Laura, como descubrí más tarde, ya me había puesto en ese lugar. Laura llevaba meses diciendo que se sentía sola. Aquí no tengo apoyo, repetía. Podemos buscar ayuda con los niños algunas tardes. No es lo mismo. Podemos viajar más seguido a ver a tu mamá. Viajar no es tener red. Podemos hablar de mudarnos a un barrio más cerca de tu trabajo. No entiendes. Esa frase era común en ella. No entiendes. A veces significaba, estoy agotada. A veces significaba, no quiero explicar. Y otras, como después entendí, significaba, ya decidí algo que todavía no quiero decirte. Su familia vivía en San Javier, una ciudad a casi 6 horas de donde estábamos. Su madre, su hermana y 2 primos vivían allá. Cada vez que Laura volvía de visitarlos, regresaba con una mezcla de nostalgia y reproche. Allá los niños tendrían más gente alrededor. Aquí también tienen gente. No igual. Tienen escuela, amigos, médicos, rutinas. Eso no reemplaza familia. Yo soy familia. Ella se quedaba callada. Ese silencio empezó a dolerme antes de saber por qué. Intenté mejorar. No lo digo para presentarme como santo. Lo digo porque esa fue una de las cosas que más rabia me dio cuando descubrí los mensajes donde ella me describía como alguien indiferente. Yo había escuchado sus quejas. No siempre bien, no siempre rápido, pero las escuché. Ajusté horarios para llegar antes 2 días por semana. Me encargué de acostar a los niños más seguido. Le propuse terapia de pareja. Ella dijo que no tenía energía para pagarle a alguien que nos dijera lo obvio. Le propuse que su madre viniera unas semanas. Dijo que su madre no tenía por qué salvar una vida que aquí la estaba pagando. Le propuse contratar a una estudiante para ayudar con tareas y meriendas. Dijo que no quería desconocidos criando a sus hijos. Todo lo que proponía era insuficiente porque, como descubrí después, el plan real ya estaba en otro lugar. Primero empezó a vender muebles. Una mesa auxiliar. Un sillón que casi no usábamos. Un mueble de entrada.
Un par de estanterías. Estoy cansada de acumular cosas, dijo. Me pareció razonable. La casa estaba llena de objetos que uno compra pensando que organizarán la vida y luego solo organizan polvo. Laura era ordenada. No me sorprendió. Luego empezó a revisar documentos. Actas de nacimiento. Cartillas de vacunación. Carnés médicos. Certificados escolares. Papeles de seguro. Yo la vi una noche con carpetas sobre la mesa. ¿Qué haces? Ordeno. ¿Para qué? Porque esta casa es un caos. ¿Puedo ayudarte? No, yo sé dónde va cada cosa. No insistí. Ese fue mi error repetido. No insistir. Pero en ese momento no había razón para sospechar que mi esposa estaba reuniendo papeles para llevarse a mis hijos a otra ciudad. También hablaba por teléfono en voz baja. Con su madre, casi siempre. Cuando yo entraba a la cocina, cambiaba de tema. Sí, luego te llamo. ¿Todo bien? Mi mamá con sus cosas. ¿Está enferma? No, solo hablando. No era raro que hablara con ella. Lo raro era la forma de cortar. La forma de cerrar el portátil cuando yo me acercaba. La forma de llevarse el teléfono al baño. La forma de contestar mensajes con una rapidez que no tenía conmigo. Una noche, mientras lavaba platos, escuché una frase suelta desde el pasillo. No, todavía no le digas a nadie. Primero tengo que tener los documentos. Me asomé. Laura me vio y se enderezó. ¿Qué documentos? Nada. De mi hermana. Tu hermana necesita papeles. Daniel, no empieces. Solo pregunté. Pues no me interrogues. Me quedé callado porque no quería otra discusión. Eso fue lo que más me molestó después. ¿Cuántas veces me callé para no discutir, mientras ella usaba ese silencio para avanzar? Luego empezó a separar ropa de los niños. ¿Por qué hay maletas en el cuarto de Lucía? Voy a donar ropa que ya no usan. Esa chaqueta todavía le queda. Le queda justa. Mateo usa esos tenis. Tiene otros. ¿Quieres que revise contigo? No hace falta. En una bolsa vi juguetes que los niños usaban. También vas a donar eso. Estoy ordenando, Daniel. La palabra ordenar se volvió una puerta cerrada. Si preguntaba, yo era controlador. Si no preguntaba, ella avanzaba. Una tarde, al recoger a Lucía de la escuela, la maestra me dijo. Laura me comentó que quizá habría cambios el próximo semestre. ¿Cambios? La maestra pareció incómoda. Quizá entendí mal. Me dijo que estaban evaluando opciones. Sonreí por inercia. Sí, estamos viendo algunas cosas. No estábamos viendo nada. Esa noche pregunté. ¿Hablaste con la maestra de cambios? Laura estaba doblando ropa. Le dije que quizá queríamos revisar actividades. Ella entendió algo más grande. Entonces entendió mal. ¿Qué actividades? Daniel, por favor. No hagas una investigación por una frase. No estoy investigando. Es la escuela de nuestra hija. Y también es mi hija. No dije que no. A veces parece que tengo que pedir permiso hasta para preguntar cosas. Me frustré. Laura, no conviertas esto en otra discusión. Solo quiero saber qué cambios. Nada concreto. Nada concreto. Otra frase que después me dio rabia. Porque había cosas muy concretas. La casa en San Javier. La escuela nueva. El camión de mudanza. Los documentos. La historia. La historia fue lo peor. Pero todavía no lo sabía. Las señales siguieron. Un día faltaba la cafetera grande. Laura la había vendido. Otro día desaparecieron 2 sillas plegables. Luego unos cuadros. Después una cómoda pequeña del cuarto de los niños. No estás vendiendo demasiadas cosas. Ahora también controlas lo que vendo. Eran cosas de la casa. Cosas que nadie usaba. La cómoda la usábamos. Estaba vieja. ¿Para qué quieres tanto espacio? Me miró de una forma extraña. Para respirar. No supe qué responder. Porque esa frase sonaba dolorosa. Y yo no quería ser el hombre que responde a una esposa agotada con sospechas. Así que volví a intentar arreglar lo visible. Llegué más temprano esa semana. Cociné 2 noches. Llevé a los niños al parque. Le dije a Laura que el sábado podía salir sola y yo me quedaba con ellos. Ella aceptó, pero no se mostró aliviada. Se mostró impaciente. Como si mi esfuerzo llegara tarde a una cita que yo ni siquiera sabía que existía. El día de la pregunta de Lucía, Laura había salido a hacer unas compras. Mateo estaba en la mesa y Lucía coloreaba una hoja de la escuela. Yo estaba sirviendo cereal cuando soltó aquello. Papá, tu cama también va a caber en la casa nueva. Después de preguntarle qué casa, intenté mantener la voz tranquila. Mamá te dijo que habría una casa nueva. Lucía asintió. Cerca de la abuela. Mateo levantó la cabeza. La abuela tiene patio. ¿Y quién va a vivir allá? Sentí el corazón en la garganta. Lucía movió los hombros. Nosotros. ¿Nosotros quiénes? Mamá, Mateo y yo. La cuchara de Mateo cayó al suelo. ¿Y mis dinosaurios? Me agaché para recogerla, más para ocultar mi cara que por otra cosa. ¿Y papá?
Lucía me miró con una tristeza suave, como si ya le hubieran explicado esa parte. Mamá dijo que tú trabajas mucho. No respiré durante un segundo. Mamá dijo que yo no iba. Dijo que después ibas a visitarnos. Mateo agregó. Los fines. Lucía lo corrigió. No sé si todos los fines, Mateo. Es lejos. Sentí que se me enfriaban las manos. No era una mudanza familiar. Era una mudanza sin mí. Mamá les dijo que no me contaran. Lucía bajó la mirada. Dijo que todavía no porque te ibas a poner triste. No estoy enojado contigo, amor. Hice mal. Me acerqué y me arrodillé frente a ella. No, tú nunca haces mal por hablar conmigo. Papá y mamá tienen que hablar de cosas de adultos, pero tú no estás en problemas. Sus ojos se humedecieron. ¿No quieres venir? La pregunta me partió. Yo quiero estar donde estén ustedes. Siempre. No dije más. No prometí que todo estaría bien. No insulté a su madre. No le pregunté detalles como si fuera una testigo. Solo la abracé y seguí con el desayuno como pude. Por dentro, algo ya estaba corriendo. Cuando dejé a Lucía en la escuela y a Mateo en preescolar, no fui directo al trabajo. Llamé para avisar que llegaría tarde. Luego volví a casa. No revisé las cosas de Laura con placer. Lo hice con una sensación de vergüenza y urgencia. Pero cuando una hija de 6 años te pregunta si irás a la nueva ciudad y tú no sabes de qué habla, la confianza ya no puede ser excusa para mirar hacia otro lado. Primero revisé la carpeta donde guardábamos documentos importantes. Faltaban las actas originales de los niños. Faltaban copias de vacunas. Faltaba el expediente médico de Mateo. Faltaban certificados escolares que yo había visto ahí semanas antes. Luego revisé el correo familiar en el computador. Laura había dejado la sesión cerrada, pero algunas descargas seguían en la carpeta del equipo. Requisitos de inscripción, Colegio Santa Emilia, San Javier. Lista de documentos, traslado escolar. Contrato reserva, vivienda temporal, San Javier. Presupuesto mudanza, salida viernes. Viernes. Ese viernes. Era martes. Me senté frente a la pantalla. No podía procesarlo completo. Abrí el archivo del presupuesto de mudanza. Recogida de cajas el viernes por la mañana. Entrega en San Javier el sábado. Nombre de contacto, Laura. Dirección de destino, una casa cerca de la madre de Laura. No era una idea. No era una queja. No era algún día. Era un plan operativo. Luego encontré correos reenviados a su hermana. Ya tengo casi todos los papeles. Falta que Daniel no sospeche antes del viernes. Otro. Si le digo ahora, se va a poner legalista y va a querer impedirlo. Otro, de su madre. Primero llega acá con los niños. Después él tendrá que adaptarse. No puede obligarte a vivir donde eres infeliz. Laura respondió. No quiero que parezca que se los quito, pero él casi no está. Si luego reclama, diré que ya lo habíamos hablado muchas veces y nunca hizo nada. Leí esa frase 3 veces. Él casi no está. Yo había llevado a Lucía a la escuela esa mañana. Había preparado su desayuno. Sabía que Mateo necesitaba llevar una camiseta extra porque se mojaba jugando con agua. Conocía los horarios de sus vacunas. Pero en la historia que Laura estaba preparando, yo casi no estaba. Seguí leyendo. Un mensaje a su hermana. Daniel no va a pelear tanto si ya estamos instalados. Le pesa más quedar como malo que actuar. Esa frase me dio una claridad dolorosa. Laura no solo planeaba irse. Planeaba usar mi miedo a parecer agresivo, controlador o mal padre para que yo aceptara el golpe después de ocurrido. Había otro mensaje. Los niños creen que será como una aventura. Les dije que papá nos visitará cuando pueda. Cuando pueda. Como si mi paternidad fuera una agenda secundaria. Encontré recibos de muebles vendidos. Transferencias a una cuenta que no conocía. Capturas de alquileres. Mensajes con su madre donde hablaban de camas para los niños. Lucía puede dormir en el cuarto azul. Mateo al principio contigo, luego vemos. Todo estaba decidido. Sin una sola conversación real conmigo. Cuando Laura volvió a casa al mediodía, yo estaba sentado en la mesa con algunos papeles impresos. No todos. Solo los suficientes. Ella entró hablando por teléfono. Sí, luego te llamo. Me vio. Vio los papeles. Su cara cambió. ¿Qué haces aquí? Llegué tarde al trabajo. ¿Por qué? Lucía me preguntó si mi cama iba a caber en la casa nueva. Laura se quedó quieta. ¿Qué? También me preguntó si yo iba a la nueva ciudad. Daniel, cuando pensabas decirme que ibas a llevarte a los niños a San Javier, su primera reacción no fue negar. Eso me confirmó todo. Fue molestarse. Revisaste mis cosas. Nuestros hijos me hablaron de una mudanza que yo no conocía. No tenías derecho a saber dónde vivirán mis hijos. No lo hagas así. ¿Cómo quieres que lo haga? Dejó las llaves sobre la mesa. Yo iba a decírtelo. ¿Cuándo? Después de que el camión saliera el viernes. Su rostro perdió color. No entiendes. Entiendo bastante. Le mostré el presupuesto de mudanza.
Viernes por la mañana. Le mostré el correo del colegio. Inscripción en San Javier. Le mostré el mensaje a su hermana. Falta que Daniel no sospeche antes del viernes. Laura cerró los ojos. Necesitaba tener todo organizado antes de hablar. No, necesitabas que fuera demasiado tarde para que yo pudiera responder. No iba a quitártelos. Ibas a mudarlos 6 horas lejos sin avisarme. Podrías visitarlos. La frase salió tan fácil que me dolió más. No soy tío de fin de semana, Laura. Soy su padre. Eres un padre que trabaja todo el día. Soy un padre que trabaja y vuelve. Un padre que los lleva al colegio. Un padre que paga, cuida, baña, cocina, lee cuentos y va al pediatra. Trabajar no significa desaparecer. Yo estoy sola. Entonces se hablaba. Lo intenté. No, te quejaste. Yo propuse soluciones. Tú ya estabas planeando otra vida. Porque aquí no tengo apoyo. Y decidiste resolverlo quitándoles a los niños su escuela, su casa y su padre diario. No digas que te los quito. Eso es exactamente lo que estabas haciendo. Laura empezó a llorar. No podía decirte por qué ibas a oponerte. Si sabías que me opondría, sabías que no tenías acuerdo. No me dejaste opción. ¿Qué opción te quité? Terapia. La propuse. Ayuda en casa. La propuse. Que tu madre viniera. Lo propuse. Mudarnos dentro de la ciudad. También. Lo que no acepté fue convertirme en visitante de mis hijos porque tu mamá vive lejos. Su expresión cambió de dolor a rabia. Mi mamá al menos me apoya. Tu mamá te está ayudando a llevarte a mis hijos en secreto. No hables de ella así. Entonces no la metas en una decisión que era de nosotros. Los niños van a estar mejor allá. ¿Quién lo decidió? Yo soy su madre. Y yo soy su padre. Pero yo soy quien carga con todo. Eso es mentira. No sabes lo que es estar sola con ellos. Sí lo sé. Me quedo con ellos cuando trabajas, cuando sales, cuando vas donde tu madre, cuando necesitas descansar. No soy perfecto, pero no soy un adorno. Laura se limpió la cara. Estás pensando en tus derechos, no en ellos. Ahí sentí la trampa. Derechos como si fuera una palabra egoísta. Derechos como si mi lugar en la vida de mis hijos fuera un capricho legal y no parte de su estabilidad. Mis derechos también son el derecho de mis hijos a tener a su padre presente. No voy a dejar que conviertas mi paternidad en visitas porque ya tenías cajas preparadas. ¿Me estás amenazando? No, te estoy avisando que esto se acabó en secreto. ¿Qué vas a hacer? Hablar con una abogada. Abrió los ojos. Vas a meter abogados contra la madre de tus hijos. Voy a proteger a mis hijos de una decisión unilateral. Eres igual que todos. Controlador. No levanté la voz. Control sería impedirte hablar con tu familia. Control sería quitarte documentos. Control sería prepararlo todo a escondidas y decirte después que te adaptes. Yo estoy pidiendo que una decisión sobre nuestros hijos se tome con acuerdo o con una autoridad que revíselo. Mejor para ellos. Laura no respondió. Por primera vez no encontró frase rápida. Esa tarde no fuimos a ninguna parte. Recogí a los niños como siempre. No dije nada frente a ellos. Laura tampoco. La casa se llenó de una tensión que ellos sintieron de inmediato. Lucía me preguntó en voz baja. Mamá está enojada porque te conté. Me agaché frente a ella. No hiciste nada malo. Nunca tienes que guardar secretos de adultos que te hagan sentir rara. Entonces no nos vamos. Papá y mamá tienen que hablar de eso. Pero nadie va a llevarte a ningún lugar sin que sepamos cómo cuidarlos bien. Tú vienes. La abracé. Yo voy a estar en tu vida. Eso no cambia. Esa noche, después de dormir a los niños, Laura y yo no hablamos más. Ella se encerró en el dormitorio. Yo me quedé con los documentos, haciendo capturas, enviándome copias, guardando fechas. No sabía todo lo que pasaría después. No sabía si mi matrimonio sobreviviría. No sabía cuánta presión vendría de su familia. Pero sí sabía una cosa. Esa noche entendí que no estaba frente a una esposa cansada vendiendo muebles. Estaba frente a una madre que ya había decidido mover la vida de nuestros hijos sin mi consentimiento y que, además, estaba preparando una historia donde mi ausencia parecía elección mía. La mudanza no era una posibilidad. Era una fecha en un calendario. Al día siguiente no fui a trabajar como si nada. No podía. Había una mudanza programada para el viernes, una escuela nueva esperando documentos, una casa reservada en otra ciudad y 2 niños pequeños que creían que todo eso era una sorpresa familiar. Era miércoles por la mañana. Tenía menos de 48 horas para impedir que una decisión tomada en voz baja cambiara la vida de mis hijos. Lo primero que hice fue llevar a Lucía y Mateo a sus rutinas normales. No les hablé de abogados. No les hablé de mudanzas. No les hablé de peleas. Les preparé desayuno, revisé la mochila de Lucía. Puse una muda extra para Mateo y los llevé como cualquier otro día. En el coche, Lucía me miró por el retrovisor varias veces. ¿Estás triste, papá? Estoy pensando mucho. Por lo de la ciudad. Me dolió que ya supiera demasiado.
Por cosas de adultos. Mamá dijo que allá íbamos a tener patio. Un patio puede ser bonito. Y aquí no. Aquí también tenemos cosas bonitas. Mateo levantó su dinosaurio de plástico. Yo quiero que vayas. No pude responder de inmediato. Yo también quiero estar con ustedes. Lucía se quedó callada. Cuando la dejé en la escuela, la abracé un poco más de lo normal. La maestra me miró con curiosidad. Yo solo dije, si alguien solicita documentos de traslado o baja escolar, por favor avísenme. Soy el padre y necesito estar informado. La maestra se puso seria. Claro, ¿hay algún problema? Estamos revisando temas familiares. Por ahora, los niños siguen aquí. No di más detalles. No quería convertir la escuela en escenario. Pero necesitaba poner la primera barrera. Después dejé a Mateo en el preescolar y llamé a una abogada de familia que me recomendó un compañero de trabajo. Se llamaba Irene. Me dieron cita de urgencia a media mañana. Llevé todo lo que ya había encontrado. Correos, capturas, presupuesto de mudanza, mensajes con la madre de Laura, inscripción escolar en San Javier, recibos de muebles vendidos, capturas de transferencias a una cuenta que no conocía, fotos de los documentos faltantes en nuestra carpeta común. Y también, por consejo de mi propia intuición, llevé pruebas de mi vida como padre. Recibos de escuela pagados desde mi cuenta. Mensajes con maestras. Citas del pediatra agendadas por mí. Fotos de actividades escolares. Calendarios compartidos. Comprobantes de terapias de lenguaje de Mateo, a las que yo lo había llevado varias veces. Mensajes donde Laura me pedía que recogiera a los niños, que los acostara, que los llevara al médico, que preparara comida. No eran recuerdos para presumir. Eran pruebas contra la versión de que yo casi no estaba. Irene revisó todo en silencio. No hizo caras de escándalo. Eso me tranquilizó. Los buenos abogados no necesitan dramatizar para entender la gravedad. Después de leer varios mensajes, levantó la mirada. La mudanza está programada para este viernes. Sí, usted la autorizó. No, han hablado formalmente de cambiar la residencia de los niños. Ella se quejaba de sentirse sola y de querer apoyo, pero nunca hablamos de mudarlos a otra ciudad. Ella tiene familia allá. Sí, madre, hermana y otros familiares. Usted tiene participación regular en la vida de los niños. Le pasé la segunda carpeta. Sí, la revisó. Bien. Necesitamos actuar hoy. Sentí una mezcla de alivio y miedo. ¿Qué puedo hacer sin empeorar todo? Primero, dejar constancia por escrito de que usted no consiente el traslado unilateral de los niños. Segundo, presentar una solicitud urgente para impedir cambio de residencia y cambio de escuela sin acuerdo de ambos padres o autorización judicial. Tercero, notificar a la escuela y al preescolar, con cuidado, de que no autoriza baja o traslado. Cuarto, preservar pruebas. Quinto, no discutir frente a los niños ni retenerlos de forma impulsiva fuera de las rutinas acordadas, salvo una situación de riesgo real. No quiero quitarle los niños a su madre. Eso es importante. Pero impedir una mudanza unilateral no es quitar. Es mantener estabilidad hasta que se revise. Ella va a decir que la estoy controlando. Probablemente. Y su familia también. Entonces no responda con rabia. Responda con documentos. Esa frase se volvió mi regla. No rabia. Documentos. Irene redactó una comunicación formal para Laura. Decía que yo no consentía el cambio de residencia de Lucía y Mateo a San Javier, que cualquier modificación de escuela, domicilio habitual o traslado permanente debía discutirse y acordarse por escrito o ser autorizada por la autoridad correspondiente, y que la mudanza programada debía suspenderse en lo relativo a los niños. También preparamos la solicitud urgente. Cuando firmé, me tembló la mano. No por duda, por el peso de aceptar que mi matrimonio ya no estaba en una discusión privada. Habíamos entrado en una zona donde la confianza no bastaba porque una de las partes había estado empaquetando la vida de los niños sin avisar a la otra. Antes de enviar la comunicación, llamé a Laura. No contestó. Le mandé un mensaje. Necesito que hablemos hoy antes de recoger a los niños. Ya consulté con una abogada. No consiento la mudanza de Lucía y Mateo a San Javier. Cualquier cambio de residencia o escuela debe acordarse formalmente. La mudanza del viernes queda rechazada en lo relativo a los niños. Contestó casi de inmediato. ¿Qué hiciste? No consentí una decisión que nunca hablamos. Vas a usar abogados contra mí. Voy a proteger a los niños de una mudanza unilateral. Eres un controlador. Control habría sido llevarme a los niños en secreto. Yo estoy dejando constancia por escrito. No respondió. Pero a los 5 minutos llamó su madre. No contesté. Luego su hermana. Tampoco. Después llegó un audio de Laura. No puedo creer que hagas esto. Solo quería llevar a los niños donde tengo apoyo. Tú siempre estás trabajando y ahora apareces con abogados para asustarme. ¿Eso te parece pensar en ellos? Obligarme a quedarme donde estoy sola. Usar la ley para controlarme.
Lo escuché 2 veces. No porque me hiciera dudar, porque necesitaba notar cada palabra. Obligarme, controlarme, asustarme. Ni una vez dijo hablar, ni una vez dijo acordar, ni una vez reconoció que había programado un camión sin decirme. Respondí por escrito. Puedes buscar apoyo, puedes visitar a tu familia y podemos hablar de opciones. Lo que no puedes hacer es cambiar la residencia de nuestros hijos sin acuerdo y decirles que será una sorpresa. No voy a discutir por audio. Desde ahora, temas de mudanza y niños por escrito. Eso la enfureció. Ahora todo por escrito, claro, como si yo fuera una delincuente. No respondí. Irene me había dicho. La primera provocación después de un límite es una invitación a volver al caos. No acepté. Ese día recogí a los niños yo. Laura llegó a casa antes que nosotros y estaba esperándome. Su rostro era una mezcla de llanto y rabia. Los niños entraron corriendo. Yo dejé sus mochilas y dije, vayan a lavarse las manos. Después merendamos. Lucía miró a su madre y luego a mí. Están peleados. Laura abrió la boca, pero la interrumpí con suavidad. Estamos hablando cosas de adultos. Ustedes no hicieron nada malo. Cuando los niños se fueron a la cocina, Laura susurró. No me cortes frente a ellos. No los metas en esto. Tú los metiste llamando abogados. Tú los metiste prometiéndoles una ciudad nueva en secreto. No les prometí nada. Lucía me preguntó si mi cama cabía en la casa nueva. Mateo cree que la abuela ya tiene patio para él. Eso no es prometer. Laura miró hacia la cocina. Yo quería que lo vieran como algo positivo. Antes de que su padre lo supiera. Porque sabía que ibas a ponerte así. Otra vez. Si sabías que me opondría, sabías que no había acuerdo. Se pasó una mano por la cara. No entiendes lo sola que estoy aquí. Entiendo que te sientes sola. No entiendo que eso te dé derecho a empacar a los niños. No los estaba empacando como objetos. Vendiste muebles, juntaste documentos, reservaste mudanza. Buscaste escuela y les dijiste que yo los visitaría cuando pudiera. ¿Qué parte no era empacar sus vidas sin mí? Tú haces que suene horrible. Porque lo es. Lo hice por ellos. No, lo hiciste por una solución que te favorecía a ti y luego la llamaste por ellos. Se quedó en silencio. Los niños volvieron. La conversación terminó ahí. Yo no quería que vieran más. Esa noche dormí en el sofá. No por orgullo. Porque no podía acostarme junto a una persona que había escrito a su hermana que yo no iba a pelear tanto si ya estaban instalados. Al día siguiente, jueves, la presión subió. Su madre me mandó un mensaje largo. Daniel, Laura está al borde. Tú no ves lo que ella sufre. Aquí tendría apoyo, los niños estarían rodeados de familia y tú podrías visitarlos. No uses la ley para hacerla infeliz. Si fueras más presente, ella no habría tenido que organizar esto sola. Respondí. Laura puede buscar apoyo y podemos hablar de opciones. Los niños no se mudan 6 horas lejos sin acuerdo de ambos padres. No soy visitante. Soy su padre. Su hermana escribió. Qué triste que pienses en tus derechos antes que en la estabilidad de los niños. Respondí. Mi presencia estable también es parte de su estabilidad. Después dejé de contestar. Irene presentó la solicitud urgente. También mandó comunicaciones a la escuela y al preescolar. No eran amenazas. Eran avisos formales de que no autorizaba cambios de centro ni retiro de documentos para traslados sin mi consentimiento. Ese mismo jueves por la tarde, la empresa de mudanza llamó a Laura para confirmar. Ella contestó en la sala, delante de mí, como si quisiera demostrar que todavía tenía control. Sí, la recogida era mañana, pero hubo un cambio. Silencio. No, no sé todavía. Silencio. Le aviso. Colgó y me miró con odio. Feliz. Ya lo lograste. ¿Qué logré? Dejarme atrapada. Suspendí una mudanza secreta de nuestros hijos. Si tú quieres moverte, hablaremos legalmente de cómo se gestiona. Pero no vas a llevártelos a escondidas. No era a escondidas. Entonces, ¿por qué Lucía tenía orden de no contarme? Se quedó callada. No le di orden. Le dijiste que era sorpresa y que yo me pondría triste. Porque era verdad. No, porque necesitaba silencio infantil para una decisión adulta. Laura empezó a llorar otra vez. Tú no sabes lo que es despertarte sintiendo que no tienes a nadie. No lo sé como tú. Pero sé lo que es despertar y descubrir que tu esposa planea convertirte en padre de visitas. No quería eso. Tus mensajes dicen otra cosa. Estaba desahogándome. No, estabas coordinando. Ese viernes no hubo mudanza. Ese viernes llevé a Lucía a la escuela y a Mateo al preescolar como siempre. Parecía una victoria normal desde afuera. Solo un padre dejando niños en sus rutinas. Pero para mí fue el primer día en que sentí que el calendario de Laura ya no tenía poder absoluto. Por la tarde, Irene me avisó que habría una revisión inicial de medidas. No era el final de nada. Era el inicio de un proceso. Pero la urgencia estaba reconocida y se dejaría constancia de que no se podía cambiar la residencia habitual ni la escuela de los niños sin acuerdo o decisión formal.
Laura recibió la notificación y explotó. Medidas. ¿De verdad llevaste esto tan lejos? Tú lo llevaste lejos cuando pusiste una fecha de mudanza. Estás usando a los niños para castigarme. No, estoy evitando que uses una mudanza para cambiar mi lugar en sus vidas. Yo soy su madre. Y yo soy su padre. Esa frase no se borra porque tu madre viva en otra ciudad. Me miró con desprecio. Ahora sí te interesa estar. Esa frase me dolió, pero ya tenía pruebas. No voy a discutir una mentira. Es la verdad. ¿Quieres revisar quién firmó los permisos de la excursión de Lucía? ¿Quién llevó a Mateo al pediatra cuando tuvo fiebre? ¿Quién pagó natación? ¿Quién recogió a los niños los miércoles durante 2 años? ¿Quién estuvo en la reunión con la maestra cuando tú no pudiste salir del trabajo? Tengo fechas, Laura. No porque quiera ganar un concurso de padre, sino porque sabía que ibas a intentar convertirme en ausente. Ella no respondió. Esa fue la primera vez que la vi entender que su historia ya no caminaba sola. La audiencia inicial fue tensa. No voy a entrar en tecnicismos porque no es lo importante. Lo importante fue que Laura intentó presentar la mudanza como una necesidad emocional y familiar. Dijo que yo trabajaba mucho, que ella estaba sola, que los niños necesitaban red, que en San Javier tendrían abuela, primos y una casa más grande. Todo eso podía sonar razonable si uno no miraba la parte escondida. Irene presentó los mensajes. Falta que Daniel no sospeche antes del viernes. Si le digo ahora, se va a poner legalista. Primero nos instalamos y después hablamos. Daniel no va a pelear tanto si ya estamos instalados. También presentó mi participación con los niños. No para pintar a Laura como mala madre. Para demostrar que la historia de padre desinteresado era falsa. Cuando le preguntaron a Laura por qué no había planteado formalmente la mudanza antes de reservar camión y escuela, ella dijo, porque sabía que él no escucharía. La respuesta de Irene fue tranquila. Saber que el otro progenitor no estará de acuerdo no convierte una decisión unilateral en válida. Al contrario, demuestra que sabía que no había consentimiento. Laura lloró. Su abogado intentó hablar de agotamiento, apoyo familiar y bienestar de los niños. Yo no negué nada de eso. No dije que Laura no estuviera cansada. No dije que su familia no pudiera ser apoyo. No dije que nunca se pudiera evaluar una mudanza. Dije algo simple cuando me dieron la palabra. Estoy dispuesto a hablar de soluciones. Estoy dispuesto a ajustar horarios, apoyo, terapia, visitas a su familia o incluso evaluar cambios con tiempo y acuerdo. Lo que no acepto es enterarme por mi hija de 6 años de que su vida ya estaba siendo trasladada y que yo iba a quedar como visitante. Mis hijos no son muebles que se mueven porque alguien ya vendió el sofá. No sé si sonó elegante. No me importó. Era verdad. Las medidas temporales fueron claras. Los niños mantenían residencia y escuela mientras se revisaba cualquier solicitud de cambio. Ninguno de los dos podía retirar documentos escolares para traslados sin acuerdo. Los documentos importantes quedarían resguardados y accesibles para ambos, no escondidos. La comunicación sobre los niños debía ser por escrito en temas relevantes. Ninguno podía hablar mal del otro frente a los niños ni usar a los niños para guardar secretos. Se recomendó mediación y apoyo familiar para discutir organización, cargas y opciones futuras. Laura salió furiosa. ¿Feliz, Daniel? Ganaste. No gané nada. Claro que sí. Me dejaste atrapada aquí. No, dejé a los niños donde estaban hasta que un adulto no decida en secreto. Siempre tan correcto. Ojalá tú lo hubieras sido antes del viernes. No respondió. Las semanas siguientes fueron duras. Laura se quedó en casa unos días, luego se fue con una amiga. No a San Javier. Dentro de la ciudad. Los niños siguieron con su rutina. Al principio Lucía preguntaba mucho. Mamá se va a ir a la ciudad de la abuela. Mamá está pensando muchas cosas. Nosotros vamos. No ahora. Si algún día hay cambios grandes, mamá y papá tienen que hablarlos de forma correcta. Hice mal en contarte. Cada vez que lo preguntaba, me dolía más. No, nunca hiciste mal en hablar conmigo. Mamá lloró. Los adultos a veces lloramos cuando las cosas son difíciles. Eso no es culpa tuya. Tengo que guardar secretos. No secretos que te hagan sentir rara, triste o asustada. Si alguien te dice que no puedes contarle algo a papá o a mamá y eso pesa en tu pecho, puedes hablar. No dije que su madre hizo mal. No la puse a elegir. Eso fue una de las cosas que más vigilé. Porque mi lucha era precisamente contra convertir a los niños en mensajeros de adultos. Mateo entendía menos, pero sentía más. Preguntaba si la abuela estaba enojada. Preguntaba si su cama se quedaba. Preguntaba si sus dinosaurios podían dormir conmigo. Yo le decía que sus cosas estaban seguras y que papá y mamá lo querían. Laura, al principio, no respetó del todo las pautas. Le dijo a Lucía. Si papá no hubiera llamado abogados, ya estarías jugando con tus primos. Lucía llegó triste. No me lo contó como acusación. Me lo contó porque estaba confundida. Guardé la frase y se la comuniqué a Irene.
No para atacar de inmediato, sino para dejar constancia. Luego escribí a Laura. Por favor no pongas a Lucía en medio ni le digas que una decisión legal de adultos le quitó algo. Se acordó no cargar a los niños con esto. Ella respondió. Ahora también controlas lo que digo. Respondí. No, estoy protegiendo a nuestra hija de culpa que no le corresponde. No contestó. Su madre siguió presionando. Mandaba mensajes diciendo que los niños preguntaban por ella, que Laura estaba deprimida, que yo estaba usando a la ley como cadena. Yo dejé de responder directamente y todo pasó por escrito y, cuando era necesario, por abogada. Eso también la enfureció. La gente acostumbrada a manipularte por llamadas odia cuando les pides que escriban. Porque el papel no olvida el tono. La mediación llegó un mes después. Laura fue con cara cerrada. Yo fui con Irene. El mediador habló primero de los niños, no de nosotros. Eso ayudó. Preguntó rutinas, escuela, médicos, actividades, tiempos de cada uno, red de apoyo real. Cuando Laura dijo que yo casi nunca hacía tareas escolares, Irene mostró mensajes de la maestra conmigo. Cuando dijo que ella cargaba con todas las citas médicas, mostramos registros donde yo había llevado a Mateo 4 de las últimas 6. Cuando dijo que yo no aceptaba apoyo de su familia, le recordé que había ofrecido que su madre viniera y que propuse visitas más largas, pero no una mudanza secreta. Laura empezó a perder la versión, no porque yo hablara más fuerte, sino porque las fechas hablaban mejor. Al final, se acordó un plan temporal. Los niños seguirían en su ciudad y escuela. Laura podía viajar a San Javier con ellos en fechas acordadas y con retorno claro. Su madre podía visitarlos. Yo ajustaría 2 tardes fijas para asumir más tareas y reducir la sensación de carga de Laura. Ambos asistiríamos a orientación parental. Cualquier propuesta futura de cambio de residencia tendría que presentarse con tiempo, razones, impacto escolar, plan de visitas, costos y evaluación, no como hecho consumado. No era una reconciliación. Era una barrera. Y esa barrera protegía a los niños. El matrimonio, en cambio, quedó roto en un lugar más profundo. Yo podía entender que Laura se sintiera sola. Podía entender que quisiera estar cerca de su madre. Podía entender que estuviera cansada. Lo que no podía reconstruir fácilmente era la confianza después de leer que ella contaba con mi miedo a parecer malo para quitarme margen de reacción. Una noche, después de una sesión de orientación, Laura me dijo: no pensé que lo verías como quitarte a los niños. La miré. Como querías que lo viera. Como una necesidad. Una necesidad se habla. Un plan se negocia. Una huida se esconde. No iba a impedirte verlos. 6 horas de distancia y una historia donde yo era desinteresado ya eran impedimentos. Tú podrías haber viajado. También podrías haber hablado. Se quedó callada. Tenía miedo de que dijeras que no. Entonces sabías que mi respuesta importaba. Esa frase la dejó sin defensa. Porque era el centro. No se oculta la opinión de alguien que no tiene derecho a opinar. Se oculta la opinión de alguien cuya negativa sabes que debería detenerte. Laura no pidió perdón esa noche. Tiempo después lo intentó, pero de una forma incompleta. Perdón por cómo lo manejé. No fue un problema de forma. Daniel, no digas cómo lo manejé como si hubieras organizado mal una compra. Planeaste mover a nuestros hijos sin avisarme. Lloró. Sentía que no tenía salida. Y decidiste que la salida era quitarme la entrada. No volvió a hablar. Iniciamos separación formal unos meses después. No fue fácil. Ninguna separación con hijos lo es. Hubo acuerdos, discusiones, horarios, cumpleaños incómodos, reuniones escolares donde nos sentábamos separados, mensajes secos sobre fiebre, uniformes, tareas y vacunas. Pero mis hijos siguieron teniendo a su padre cerca. Eso era lo importante. No porque yo ganara. Porque ellos no perdieron una parte de su vida por una decisión tomada en secreto. Laura se mudó más adelante a un apartamento dentro de la ciudad. Su madre venía seguido. Yo no lo impedí. No era enemigo de que mis hijos tuvieran abuela, primos o red. Al contrario, mientras todo fuera claro, me parecía bueno. Lo que no volví a permitir fue la palabra sorpresa aplicada a decisiones adultas. Si había viaje, fechas por escrito. Si había documentos, acceso para ambos. Si había cambios escolares, conversación formal. Si alguno se sentía sobrecargado, se hablaba sin convertir a los niños en moneda de negociación. Lucía tardó en dejar de preguntarme si iba a irme. Mateo tardó en dejar de guardar juguetes por si nos mudábamos rápido. Esas pequeñas heridas me recordaban que una mudanza secreta no solo afecta al padre. Afecta la seguridad de los niños, porque les enseña que su vida puede cambiar mientras los adultos susurran. Una tarde, casi un año después, Lucía me preguntó: papá, si algún día nos mudamos, ¿me vas a decir antes? Sentí el golpe otra vez. Sí, y mamá también. Los dos tienen que hablar contigo de las cosas importantes de una forma que puedas entender. Sin secretos. Sin secretos que te hagan cargar cosas de adultos.
Asintió. Me gusta más así. A mí también. Esa frase pequeña valió más que cualquier resolución legal. No impedí que Laura pidiera apoyo. No impedí que su madre fuera parte de la vida de mis hijos. No impedí que se discutieran cambios reales si algún día tenían sentido. Impedí que una decisión unilateral se disfrazara de necesidad. Impedí que mis hijos fueran trasladados como si fueran parte de los muebles que ya había vendido. Impedí que mi lugar como padre fuera reducido a fines de semana y llamadas. Dentro de una historia donde mi ausencia ya estaba escrita antes de que yo pudiera hablar. Mi hija me preguntó si yo también iría a la nueva ciudad. Esa pregunta me salvó de enterarme demasiado tarde de que mi paternidad estaba siendo empacada en cajas. No actué para castigar a su madre. Actué porque mis hijos no eran muebles que se podían vender, guardar y trasladar sin preguntar. Eran nuestros hijos. Y yo no iba a permitir que una decisión tomada en voz baja cambiara sus vidas para siempre.